En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes y buenos días, buenas noches a los que vean en diferido. Es de Padre, nuevo. perdone que lo interrumpa. Hay gente que está escribiendo que no puede entrar. ¿Se cerró la sala? Pregúntale a Adelita, la que sabe. Ah, caramba. No. Ya veo. ¿Usted me dice, Adelita? Dele, padre. Bueno, primero un saludo cariñoso, fraternal, alegre, lleno de esperanza, de optimismo. Quisiera que la gracia del Señor pase a través de cada uno de nosotros, porque la gospel nos ha invitado a hacer sus manos extendidas para todos los demás. Y para ella, para el Señor, pues todo es real, no es cuestión de que solo sea por imágenes, por redes, sino que realmente es como si todo fuera presencial. La gracia de Dios es presencial. El sábado pasado estaba concelebrando en la Santa Misa con motivo del aniversario de las apariciones, 41 años, y todos los últimos sábados comento como tema el mensaje que da la Virgen el día 25 con otro grupo del centro de Medjugorje, el centro de la Reina de la Paz, que lo coordinan en la ciudad de Barcelona, en España. Es a las hora de allá, a las 7:30 de la noche, creo que es 1:30 hora aquí en Miami. Y le había dejado a 2 personas que cuando llegara el mensaje, yo iba a estar en la misa y íbamos a atrasar un poco la conferencia porque la misa iba a durar más. Así fue. En lugar de durar de 7 a 8, de 7 a 8:30, duró después de 7 a 9 y algo. Y yo no tenía en mis manos el mensaje y tenía que dar la conferencia. Entonces estaba la vidente María Pavlovich en la sacristía. Yo me retiré, recibí la comunión y me fui a la sacristía para quitar mis ornamentos e ir volando a la pensión para dar el mensaje. Y como no lo tenía de mano, le dije a María iba a rezar el Magnificat con Iván al terminar la misa. Le dije, María, dime qué dijo la gospa. No tengo el mensaje y lo tengo que comentar ahora en unos minutos. Dijo, estaba muy alegre al principio, se mostró muy alegre, muy gozosa. Ay, y después, y empezó ya a caminar ya hacia la iglesia, y me dijo en buen italiano, me dijo, l'umanità è in pericolo, en buen italiano. Me dijo, al final dijo que la humanidad está en peligro. Luego, con la traducción del mensaje, no colocaron esas palabras. Y de ahí, de esa frase, me serví para dar esta conferencia.
faltaría un interrogante, ¿verdad? ¿La humanidad está en peligro? Voy a dar esta conferencia sirviéndome exclusivamente de la Sagrada Escritura y de mensajes de la Santísima Virgen María a los videntes de Medjugorje. O sea, no me voy a servir de otras profecías, de otros libros, de otros videntes, de qué sé yo, de mensajes apocalípticos. Solo me voy a servir, repito, de algunos mensajes que la Virgen ha dado y también de la Sagrada Escritura. Lo que está aquí es pues fruto de lo que el Espíritu Santo me ha inspirado cuando he estado un poquito, con poco tiempo en verdad, esta tarde, pensando cómo puedo enfocar esta conferencia. Mire, voy a comenzar con un texto bíblico voy a usar bastantes textos bíblicos si Dios quiere, de la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Dice así: no se hagan ilusiones, de Dios nadie se burla. Lo que uno siembra, eso cosechará. Quien siembra para los bajos instintos, de ellos cosechará corrupción. Quien siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, que a su debido tiempo cosecharemos sin fatiga. Por tanto, mientras tengamos ocasión, hagamos el bien a todos, especialmente a la familia de los creyentes. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es sumamente importante que recordemos algo que es como fundamental en la vida cristiana. Todo lo que nosotros hablemos, digamos, todo lo que nosotros hagamos, va a tener una secuela, una consecuencia, o para el bien o para el mal. Dice también el profeta Oseas, capítulo 8, versículo 7, que me encanta este texto: el que siembra vientos cosecha tempestades. Yo ahora diría, el que siembra una semilla de mala hierba, pues va a producir mala hierba. Cizaña, diría Jesús en el Evangelio, una de las malas hierbas. Y el que siembra una buena semilla, trigo, va a recoger trigo. Si siembra maíz, va a recoger maíz. Entonces, esto es sumamente importante porque en cada momento de nuestra vida, pues hacemos algo. Y evidentemente, si estamos bien atentos y hacemos el bien, no veo mi imagen, no sé, se fue mi imagen, ya va. Vamos a ver, alguien la borró, aceptar. Ya va. El hospedador lo detuvo, está diciendo, ¿qué pasó? Adelita. Siga, padre, todo está bien. No veo la imagen mía y dice no puede iniciar su video porque el hospedador lo detuvo. Me detuviste mi cámara. No, no he tocado nada. ¿Pero me ves? Yo no me veo. No, solo dice Inocencio llama, permítame. Por eso hay algo ahí, dice que yo le doy a la cámara y no abre. Tenéis que empezar de nuevo. Sandra, Alguien me bloqueó la cámara, entonces no sé qué es lo que pasa. permítame. ¿Empezamos otra vez? Bueno, vamos a empezar otra vez. Oh, Sí, se porque hay volvió mucha- a ir. Se Ya, volvió. ya salió, Ya, ya salió la cámara. Yo sé, Ya pero está allí. pero eso estamos así como pedacitos, no sé, no me parece. Ya le vemos, padre. Yo lo sé. ¿Sigo así o empiezo otra vez, Adelita? Vamos a empezar otra vez, padre. Vamos a empezar de nuevo, por favor. ¿Me avisas cuándo? Que Sí. no sé lo que pasó ahí. ¿Me avisas? Ya, padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había comenzado con un texto bíblico. Inicio con la anécdota que les estaba comentando después de saludarles con mucho cariño y alegría. El sábado pasado estaba celebrando en la misa en Medjugorje. Calculé unos 300 sacerdotes celebrando, más o menos, y calculé, nadie me ha dicho el número, unas 8.000, 10.000 personas tal vez en esa misa. Fue un acto realmente hermoso, muy lindo para el mundo, para la gloria de Dios. El último sábado del mes, yo tengo una conferencia cada sábado, tengo una cada jueves con el Florida Center for Peace y una cada sábado con el centro de Medjugorje. Y me pidieron que siempre comentara el mensaje del día 25 de cada mes. Este año coincidía que el 25 era sábado. Yo iba a estar en la misa y no sabía si me iba a llegar a tiempo el mensaje. Dejé 2 personas que sí, por favor, podían estar atentas cuando llegara el mensaje que me lo enviaran inmediatamente por WhatsApp. Pero como estaba terminando la misa, ya iban a ser las 9, había atrasado media hora la conferencia, pues me fui a la sacristía, me estaba quitando los ornamentos y veo a María, la vidente, que se estaba preparando para dar la oración del Magnificat con motivo del día de la aparición. Pues lo hizo toda la novena, ella e Iván. Y le dije, María, ¿de qué habló la Virgen? Que no tengo el mensaje y lo tengo que comentar. Y me dijo, la Virgen al principio apareció muy alegre, muy contenta. Pero al final, y empezó ya a caminar hacia la iglesia, la Virgen dijo, dímelo, la Virgen dijo, l'umanità è in pericolo. En buen italiano, que se traduce, la humanidad está en peligro. Me impactó mucho esa frase. En verdad, luego el mensaje no dice esa frase, pero fue la que la vidente me dijo y me llamó mucho la atención. El mensaje dice algo parecido y aunque ustedes lo han escuchado, me permito volver a leer el mensaje último que dio la Santísima Virgen María a través de María Pavlovich. Ahora, el día 25 de junio. Queridos hijos, me regocijo con ustedes y les agradezco por cada sacrificio y oración que han ofrecido por mis intenciones. Hijitos, no olviden que son importantes en mi plan de salvación de la humanidad. Regresen a Dios y a la oración para que el Espíritu Santo obre en ustedes y a través de ustedes. Hijitos, yo estoy con ustedes en estos días en que Satanás lucha por fomentar la guerra y el odio. La división es fuerte y el mal actúa en el hombre como nunca antes. Gracias por haber respondido a mi llamado. O sea que no está la frase que me dijo la vidente, pero está esta frase que es muy fuerte. La división es fuerte y el mal actúa en el hombre como nunca antes. Hay que ver cómo ha actuado el mal en el mundo. Pero esta frase de la Virgen a mí me ha impactado demasiado. Entonces, de esa palabra que me dijo María,
la gospa ha detto che l'umanità è in pericolo. La Virgen ha dicho que la humanidad está en peligro. Tomé el título de esta conferencia que estoy compartiendo con ustedes en este jueves, que ojalá luego la hagan viral. Miren, el ser humano tiene que saber que todo lo que dice y todo lo que hace va a tener consecuencias. Si hacemos el bien, van a ser consecuencias buenas. Si hacemos el mal, van a ser consecuencias malas. Hay que ver cuántas palabras malas decimos, cuántas mentiras, cuánta murmuración, cuánta calumnia, cuánto, como dice el Papa, chismorreo. Todo eso va a tener una consecuencia negativa. Pero cuando decimos palabras positivas, palabras verdaderas que se identifican con la voluntad de Dios y con la Sagrada Escritura, esas palabras son una buena semilla que van a dar fruto. Y comenzaba diciéndoles en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, lo siguiente: no se hagan ilusiones de Dios. Perdón, no se hagan ilusiones de Dios, nadie se burla. Lo que uno siembra, eso cosechará. Quien siembra para los bajos instintos, de ellos cosechará corrupción. Se puede también traducir quien siembra para la carne, y aquí esta Biblia traduce bajos instintos. Quien siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, que a su debido tiempo cosecharemos sin fatiga. Por tanto, mientras tengamos ocasión, hagamos el bien a todos, especialmente a la familia de los creyentes. Les decía también el inicio de la conferencia, que luego se editará y no aparecerá, que voy a servirme exclusivamente de la Biblia, la Sagrada Escritura, y de mensajes que ha dado la Santísima Virgen, Reina de la Paz, en Medjugorje. O sea, esta conferencia no está iluminada en otros textos de profecías, qué sé yo, adivinaciones, cosas de otros santos, de personas que se creen profetas, de cuestión de géneros apocalípticos, no. Solo le he pedido al Espíritu Santo que me ilumine y bajo la inspiración que Él me ha dado, desarrollo esta conferencia. Quiero añadir también lo siguiente. El fin de esto es para que caminemos por la santidad, para que estemos preparados, para que entendamos el momento que está viviendo la humanidad y nosotros que vivimos en ella. De ninguna manera tiene la finalidad de meterle miedo a nadie. El miedo no es de Dios. Dios nunca quiere que tengamos miedo ni pánico. El amor echa fuera el temor, dice la primera carta de Juan. Tanto es así que yo predico que en contra del amor van tres cosas: el odio, el egoísmo y el miedo. Por eso las palabras no van a ser para meterles miedo a ustedes ni a nadie que escuche la conferencia. No se trata de eso. Se trata de darnos un mensaje que nos invite a comprometernos en el camino del bien y también en cumplir los mensajes que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos da. De ahí tomo la conferencia, ¿verdad? Y voy a comenzar en este momento recordando algo que ustedes saben. Vamos a ver el mensaje de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos habla de cómo estaba la situación en tiempo de Noé. Vamos a ver cómo o qué ocurrió en tiempo de Noé. O sea, la humanidad en ese tiempo estaría consciente de que correría peligro. Parece que no. Cuando Dios le habla a Moisés, se burlaban de él, se reían de él. Moisés le dijo: Dios me ha hablado, la humanidad está empecatada, llena de pecado. Si no hay conversión, vendrá un diluvio. Y es más, a mí Dios me mandó a hacer un arca. Y se burlaban de Noé. No le creyeron.
a ese patriarca. Y ya sabemos las consecuencias. Todas las consecuencias malas, en el fondo, vienen de no escuchar la voz de Dios y de no creernos amados por el Señor en las cosas que ocurren en la vida. Me permito recordarles que la Biblia dice que con Dios caminó Noé. O Noé era un hombre que caminaba con Dios. Interesante. Mientras que las otras personas no caminaban con Dios. Si caminamos con Dios, no vamos a tener miedo. Si caminamos con Dios, habrá un arca de Noé. Si caminamos con Dios, habrá un corazón inmaculado de María que triunfará. Pero si no caminamos con Dios, ¿a quién vamos a pedir auxilio? Sin el Señor no podemos hacer realmente nada. Y leo en este momento con ustedes del libro del Génesis, capítulo 6, versículos del 11 al 13, que dice así la palabra. La tierra estaba corrompida ante Dios y llena de crímenes. Dios vio la tierra corrompida, porque todos los vivientes de la tierra se habían corrompido en su proceder. Y Dios dijo a Noé, veo que todo lo que vive tiene que terminar, porque por su culpa la tierra está llena de crímenes. Los voy a exterminar con la tierra. Sabemos que luego Dios le dijo, capítulo 7, versículo 1, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre honrado que he encontrado en tu generación. Y hubo el diluvio universal, 40 días, 40 noches, con una gran purificación en la tierra. Nunca aquella gente se imaginó que estaban en peligro. Y aunque Noé se lo decía, en nombre de Dios, no lo creyeron. Vamos ahora en el mismo libro del Génesis, a capítulo 18 y 19, a hablar de otro acontecimiento que hubo en dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Voy a leer del capítulo 18, versículo 20. Después dijo el Señor, la denuncia contra Sodoma y Gomorra es seria y su pecado es gravísimo. Vuelvo a repetir. La denuncia contra Sodoma y Gomorra es seria y su pecado es gravísimo. ¿Cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? La homosexualidad. La homosexualidad desatada de una manera terrible. Tanto que si llegaba un hombre un varón, porque hombre se refiere a hombre y mujer, pues corría el riesgo de ser violado. Con eso les digo cómo estaba la situación en Sodoma y Gomorra. Cuando San Pablo escribe la carta a los romanos, hace alguna mención de lo terrible que es esta situación de la homosexualidad. Y ustedes saben que hoy el mundo no tolera esta doctrina. En un momento dado, en España, le hicieron juicio a un obispo de una diócesis simplemente porque dijo lo que yo estoy diciendo ahora, que la Biblia dice que la homosexualidad no es buena, que el uso de la sexualidad homosexual, la homosexualidad que no le agrada a Dios. Y entonces voy ahora a tomar de la carta a los Corintios algunas cosas que dice el Señor. Voy a tomarlo, vamos a ver, lo voy a buscar de esta otra Biblia que tengo aquí. Tengo dos Biblias como para ayudarme un poquito y ser más rápido en la búsqueda de los textos, ¿verdad? Dice así, capítulo 1, versículos del 19, del 15 en adelante. Pues no me avergüenzo del evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Dios
del judío primeramente, y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia, pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció, jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Claro, aquí está hablando de la idolatría. Cuando en el lugar de colocar a Dios, el Dios vivo y verdadero, colocamos ídolos. La profecía de Jeremías en el capítulo 2 dice: un doble pecado ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y han ido a cavarse cisternas rotas y agrietadas que el agua no contienen. Continúa la palabra en el versículo 24. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente, los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególos Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes de sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Está hablando, en este último término, está hablando de lo que es la homosexualidad, como Dios dice que es algo infame, es una situación, una abominación realmente. Es querer cambiar la naturaleza del ser humano. Vean ahora la propaganda que están haciendo con la situación de la ideología del género. Ya desde niños les obligan, prácticamente les enseñan y les obligan a que digan qué van a querer ellos ser. Y les enseñan a veces a los 4 o 5 años a masturbarse o a querer tener algún tipo de relación de caricias entre unos y otros. O sea, es una cosa que el ser humano no logra entender, porque cuando el ser humano no tiene el veredicto de Dios, no tiene a Dios, no tiene el temor de Dios, hace los disparates más grandes. Entonces ahora uno se pregunta, si en Sodoma y Gomorra, que vamos a volver ahorita a Sodoma y Gomorra, no a Sodoma y Gomorra, al texto bíblico que habla de Sodoma y Gomorra, en Sodoma y Gomorra ya está en mucha parte de la humanidad. ¿Y qué pasó en Sodoma y Gomorra? Ahí hubo también un personaje que era Abraham, ¿verdad? Y su sobrino de Lot, que fue preservado, ¿verdad? De la destrucción. Pero, ¿qué ocurrió? Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego y azufre. Dice así el capítulo 19, versículo 24. El Señor desde el cielo hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra,
arrasó aquellas ciudades y toda la región baja con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. Queridos hermanos, el ser humano no puede ser feliz en el pecado. Es feliz en la virtud, en la gracia de Dios. Si el ser humano no reconoce el manual del fabricante, que no es del fabricante, sino del creador, y no se ajusta a ese manual que son los mandamientos de la ley de Dios, y luego la Sagrada Escritura en sí, el ser humano escoge el camino de la perdición, que es un camino ancho. Y no es que Dios lo manda por ahí. Cuando dice lo otro es una manera de decir Dios, como ellos quisieron ese camino, los dejó ir por ese camino. O sea, ya dijo, bueno, ya está bien, que quieren ir por ahí, pues yo no les puedo quitar la libertad, ahí les dejo que vayan por ese camino. Qué terrible es eso, que vio endurecido su corazón. Porque Dios es misericordioso y es lento a la ira, pero cuando el ser humano se endurece el corazón, y a propósito, sabiendo lo que es pecado, lo hace y lo vuelve a hacer y no quiere cambiar sobre todo, pues Dios lo tiene que dejar porque la única, digamos, cosa que Dios ha querido como que limite, vamos, entre comillas, colocar esa frase, su omnipotencia es la libertad del ser humano. Y por eso la palabra de Dios nos va a invitar siempre a escoger el camino del bien, no el camino del mal. Les voy a leer Deuteronomio 30, 15, 20. Les dije que iba a usar hoy mucho la Biblia y porque de ahí saco todo lo que quiero realmente compartir con ustedes. Dice así, mira, hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que yo te promulgo hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para conquistarla. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras dando culto a dioses extraños, yo te anuncio hoy que morirás sin remedio, que después de pasar el Jordán y de entrar en la tierra para tomarla en posesión, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo como testigos contra ustedes al cielo y la tierra. Te pongo delante bendición y maldición. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, uniéndote a Él, porque de ello depende tu vida y tus muchos años en la tierra que había prometido dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Repito, este es el del libro del Deuteronomio, leí desde el capítulo 30, versículos del 15 al 20. Utilizo otro texto más del Deuteronomio, vamos ahora al capítulo 7. Ojalá estén tomando nota, ¿verdad?, de los textos que estamos dando para que luego ustedes puedan meditarlos una vez más con mayor profundidad. En el capítulo 7, versículo 12 al 15 dice, si escuchas, recuerde que le dije que todo depende de escuchar a Dios o no. Si escuchas estos decretos y los mantienes y los cumples, también el Señor tu Dios te mantendrá la alianza y el favor que prometió a tus padres. Te amará, te bendecirá y te hará crecer. Bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tus tierras, tu trigo, tu mosto, tu aceite, las crías de tus vacas, el parto de tus ovejas, en la tierra que te dará como prometió a tus padres. Serás bendito entre todos los pueblos. No habrá estéril ni impotente entre los tuyos ni en tu ganado. El Señor desviará de ti la enfermedad. No te mandará jamás epidemias malignas como aquellas que conoces de Egipto, sino que afligirá con ellas a los que te odian. En el capítulo 8, versículo 11, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, de no cumplir los preceptos, mandatos y decretos que yo te mando hoy. No sea que cuando comas hasta hartarte, cuando te edifiques casas hermosas y las habites, cuando cuentes tus reses y ovejas, aumenten tu plata y tu oro y abundes de todo, te vuelvas engreído
y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, una tierra árida, sin una tierra árida, sin una gota de agua, que te sacó agua de una roca del pedernal. Y luego continúa, si olvidas al Señor tu Dios y sigues a dioses extranjeros, les das culto y te postrarás ante ellos, yo les garantizo hoy que morirán sin remedio, como los pueblos que el Señor va a destruir a su paso. Así perecerán por no obedecer al Señor tu Dios. Podemos sacar de aquí, y antes estaba, luego no lo cité, antes iniciando la conferencia que tuvimos que empezarla de nuevo por una falla técnica. En Oseas 8:7 dice Dios, que me encanta este texto, el que siembra vientos cosecha tempestades. ¿Cómo digo Osea? Me gusta decir Osea, que el ser humano tiene el libre albedrío. Si el ser humano escoge, hay alguien que está hablando ahí, no sé si podría callarse o cerrarle su micrófono porque me interrumpe y me distrae un poquito. También me habían puesto a mi silencio. Bien, gracias. Miren, el ser humano tiene la capacidad de escoger por el libre albedrío. Si escoge la voluntad de Dios, identifica su voluntad con la del Señor, es la libertad. Si el ser humano escoge lo contrario de la voluntad de Dios, es un libertino, escoge libertinaje. Y de ahí vienen secuelas, se está sembrando vientos, cosechará tempestades. Acuérdense que Dios no manda el mal es fruto, secuela del pecado que hay en el mundo. Y el mal también es acción del demonio, porque el ser humano cuando comete el pecado le abre la puerta o la ventana o una rendija por lo menos a los espíritus del mal. Y ellos entran. Cada pecado que cometemos es una oportunidad para el demonio. Cada pecado, sobre todo si fueran pecados mortales. Los pecados veniales le permiten molestarnos un poquito más y quieren hacer un hueco realmente para poder entrar. De ahí que la Santísima Virgen María nos está invitando a la santidad, nos está invitando al camino del bien, a escuchar a Dios, a la oración, a la conversión, a hacer el bien, al ayuno. O sea, nos está invitando al camino estrecho que nos lleva a la salvación, a edificar sobre roca, que es la palabra de Dios, no sobre arena movediza, que cuando llegue el viento, la tempestad o la lluvia, se cae la casa. Si la humanidad está escogiendo arena movediza para edificarse, ¿vendrá la ruina? Por supuesto que sí. Más pronto que tarde. Dios no puede premiar el mal y castigar el bien. El mal trae mal, el bien trae bien. Por eso el mundo hoy, pudiéramos decir, está al borde de una ruina. La gospa ha detto che l'umanità è in pericolo di ruina. La humanidad está en peligro, dice la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Por cómo ha ido creciendo el mal en el mundo. Analizaremos luego algún detallito también sobre eso. Y parece que el apóstol San Pablo, cuando escribe las cartas, tuviera presente también nuestro tiempo. Por supuesto que la palabra de Dios es para todos los tiempos. Voy a ir con ustedes a la primera carta de Timoteo. Con su permiso, lo buscamos rapidito. Primera carta de Timoteo. Dice así, capítulo 4, versículo 1 y 2. El Espíritu dice expresamente que en el futuro algunos renegarán de la fe
y se entregarán a espíritus engañosos y doctrinas demoníacas, seducidos por la hipocresía de impostores que tienen la conciencia marcada a fuego. Qué terrible es. En el futuro yo pienso que estamos en esos tiempos. En la carta segunda a Timoteo, esta fue la primera carta, capítulo 4, en el capítulo 3, versículo 1-2, dice: debes saber que en los últimos tiempos se presentarán situaciones difíciles. Yo he preguntado muchas veces en distintos auditorios, ¿vivimos tiempos fáciles o difíciles? Tiempos difíciles. También Agospa ha dicho que vivimos tiempos difíciles. Los hombres serán egoístas y amigos del dinero, fanfarrones, arrogantes, injuriosos, desobedientes a los padres, ingratos, no respetarán la religión, incapaces de amar, implacables, calumniadores, incontrolados, inhumanos, hostiles a lo bueno, traidores y atrevidos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios, aunque aparentarán ser muy religiosos, pero rechazarán sus exigencias. Apártate de esa gente. ¿Cómo vemos hoy? Yo sé que el mal siempre ha existido. Las torturas, o sea, la gente que quiere hacer sufrir a las personas, no solo los persigue, los tortura y los mata con la muerte más cruel posible, por ser un enemigo político, porque no le cae bien, porque es de otra religión. ¿Vivimos realmente esos tiempos difíciles? Dice aquí tiempos últimos. Pues no sé, en el plan de Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. En 2 Timoteos 4, 1, 5, mire, 2 Timoteo 4, 1, 5. No es este el que quería. 2 Timoteo. Bueno, entonces, déjenme que tome la otra Biblia. A ver si tenemos acá en 2 Timoteo 4, 5, se me escapó el... Pero dice lo mismo de lo que hemos dicho hasta ahora ahí, ¿no? O sea, no hay nada diferente a lo que acabamos en este momento de decir. Vamos a ver. Dice. Aquí. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y y volverán a las fábulas. Es palabra de Dios. No sé si se fijan que en este momento no se quiere creer a nada ni a nadie. Fíjese, Jesucristo fundó la iglesia y le dio autoridad. Le dio autoridad a Pedro, a los apóstoles, al sucesor de Pedro, que es el Papa, ese es el 266 Papa que tenemos, y a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y hay todo un magisterio de la iglesia. Pero hoy, si el Papa dice A, hay gente que dice B. Si el obispo dice C, hay gente que dice D, porque le parece a él. Entonces, no nos guiamos por lo que la iglesia diga, sino por la propia opinión. Hay gente que dice, bueno, a mí me parece que el demonio no existe. Bueno, a ti te parece, pero la palabra de Dios dice que existe. Bueno, a mí me parece bueno, que si se aman pueden, no importa que no estén casados, si se aman, pues pueden comulgar. Pero la iglesia dice que no, porque Jesucristo dijo que no. Me viene a la mente ahora que me lo han escuchado, que aquel exorcista le preguntó al demonio. Los exorcistas tienen poder para hacer hablar al demonio, a los espíritus del mal, y para hacerlos callar. Le preguntó que cuál era su canción preferida. Y él le dijo, a mi manera. Porque el demonio no quiere la manera de Dios. No quiere la manera del Espíritu Santo. No quiere la manera de la Virgen. Quiere hacer lo que le dé la gana, a su manera. Hay mucha gente que pues vive a su manera. O sea, se guía solo por lo que siente él. Y no es cuestión de sentir. Y vamos a poner hasta un ejemplo muy sencillo. Hay gente que dice, bueno, yo soy muy sincero.
Cuando no me provoca ir a misa, ¿qué voy a ir? A distraerme allá. Además, el sacerdote aquel no me gusta, pues no voy. Entonces voy el miércoles, no el domingo, porque la celebra otro padre y la celebra más rápido. Pero eso es a tu manera. El Señor manda el tercer mandamiento, santificar las fiestas. La iglesia te manda a ir a misa entera los domingos. Si tú no vas a misa los domingos porque estás siguiendo tu propio criterio, no estás cumpliendo el mandamiento de Dios. Aunque vayan toda la semana. Ahora me conseguí una persona que me dijo, yo no voy a misa los domingos, pero voy de lunes a viernes. Le dije, pues no agradas a Dios. No es que esté malo que vaya de lunes a viernes, pero sería preferible que fuera solo el domingo y que no fuera de lunes a viernes. Claro, es más preferible que vayas el domingo y también de lunes a viernes. Porque hay que seguir realmente lo que el Señor ha fundado, ha instituido. Nos ha hecho embajadores, ha hecho que la iglesia en sus ministros tenga capacidad de perdonar los pecados. A la iglesia le dio la capacidad de enseñar, de gobernar, de santificar. Y tiene ese deber. ¿Y quién lo cumple para la Iglesia Universal? El Papa. Pero a mí este Papa no me gusta, porque este Papa no sé qué, este Papa no sé qué. Este Papa es el Papa, el sucesor de Pedro. Aunque hoy hay un montón de fanáticos por ahí que incluso que se creen muy ortodoxos en el sentido estricto de la palabra, o sea, que son muy tradicionalistas. La tradición es buena, ser tradicionalista de manera fanática no es buena, que no quieren realmente la autoridad del Papa. Entonces, si el Papa da una orden para algo, o los obispos, que por supuesto va a ser buena, no va a ser contra los mandamientos de la ley de Dios, le debemos obediencia, porque esa es la autoridad que Jesucristo ha puesto. Y si no hacemos eso, estamos desobedeciendo realmente la voz del Señor. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en el mundo? Que también está profetizado en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. La apostasía. Hay que distinguir, la herejía es negar una verdad de fe. La apostasía es negar la totalidad de las verdades de fe. Mucha gente se ha salido de la iglesia. Mucha gente no quiere a la iglesia. No quiere la revelación del Señor. Y evidentemente están siguiendo a personas que son ciegas, van a caer en el precipicio, como dice Jesús. Van a estar en la oscuridad, mientras que la verdad nos hace realmente libres. Hoy, después de la apostasía que está unida, hay un satanismo terrible. Culto a Satanás, sectas satánicas, pidiéndole a Satanás. Algunos directamente y otros indirectamente. La mal llamada Santa Muerte que veneran en México, 5 millones tal vez de mexicanos, es a la muerte, pero a la muerte no como que anda con una guadaña la que quita la vida, no, sino a un espíritu llamado muerte. ¿Y qué es un espíritu llamado muerte? Sino el demonio, que solo viene para robar, destruir y matar, dice la palabra de Dios. Al seguir las enseñanzas del maligno, que solo viene para robar, destruir y matar, nos van a tener secuelas terribles en la vida personal, en la vida familiar y en la vida de la humanidad. Y ahí viene la pregunta, ¿estará la humanidad en peligro? ¿Estará la humanidad en riesgo? Claro, si está siguiendo la apostasía, si niega las verdades de Dios, si sigue el camino contrario, si edifica sobre arena, si camina sobre el camino ancho, el camino del vicio, el camino del pecado, el camino de la idolatría, la falta de fe no nos permite conectarnos con Dios. Solo la fe, pero al tener la herejía, la apostasía, el ser humano se coloca al borde del precipicio. Ya para este mundo, cuando no seguimos al Señor, nos vienen enfermedades, pandemias, y fíjense, los elementos de la naturaleza han sido instrumentos a lo largo de la historia como para purificar a la humanidad. Veíamos el diluvio de agua, ¿verdad? En tiempo de Noé. Veíamos el fuego y azufre de Sodoma y Gomorra. Podemos hablar también de las plagas de Egipto. Podemos hablar de epidemias, de guerras. Las guerras son terribles. Y cuando la Virgen dice esta palabra que tocaremos de nuevo del mensaje, estamos en un momento
difícil. Ahora están unidos en Madrid 44 mandatarios de la OTAN. Pidamos que el Señor los ilumine y que se dejen guiar. Ahí está siempre la amenaza de Rusia, no solo ya Ucrania, que han muerto mucha gente, 12.000 civiles, sin contar los militares, más las destrucciones que ha habido, gente inocente. Y además la amenaza de querer extender la guerra a otras naciones también, y incluso amenaza de una guerra posible nuclear. O sea, todo eso está en el tapete hoy. Por eso nos preguntamos, ¿será eso secuela del pecado de la humanidad? Por supuesto. Porque el ser humano se aparta de Dios. Dios es el bien y el origen del bien. Si el ser humano rechaza a Dios, si el ser humano ofende a Dios, si el ser humano se endurece el corazón, ¿de dónde va a sacar el bien? Si solo Dios es el bien y el origen del bien, la fuente del bien, no va a venir el bien. Va a venir la destrucción, va a venir la oscuridad, van a venir las tinieblas, va a venir un gran sufrimiento de la humanidad, va a venir desesperación, va a venir angustia, si el ser humano no cambia. Por eso el mensaje más importante de la Gospa es el mensaje de la conversión. Porque no hay nada más importante, se lo he dicho muchísimas veces, que estar en gracia de Dios. La persona que está en pecado mortal no tiene a Dios dentro. Hay una acción del demonio dentro de él, de espíritus del mal. Y no tiene tampoco la fuerza porque vive una situación de pecado. ¿Cómo le pide ahora a Dios si el pecado es enemigo de Dios y tiene el pecado en el corazón? Pero hoy la humanidad ha perdido el sentido del pecado. Peca como comerse un chicle o un helado o tomar un vaso de agua, un refresco. Con qué facilidad hoy se comete el adulterio, con qué facilidad hoy se usa la pornografía, con qué facilidad hoy se odia, con qué facilidad hoy se usa la sexualidad fuera del plan mandado por el Señor nuestro Dios. Miren, también cuando el ser humano se rebela contra Dios, la naturaleza humana se rebela contra el hombre. En el plan de Dios está que nos amemos los unos a los otros, pero también que amemos la naturaleza. Estamos destruyendo la naturaleza. Toda esta situación de contaminación que hay, estamos ensuciando la tierra, los mares, destruyéndola a veces por buscar, qué sé yo, metales preciosos. Estamos destruyendo el planeta Tierra. Me decían hace años unas personas técnicas, bueno, no me lo decían a mí, en una reunión en la diócesis de Cabimas, allá en Venezuela, el obispo invitó a unas personas expertas en lo que es la contaminación y todo lo que tiene que ver también con la capa de ozono y lo que tiene que ver también con el cambio de clima, de temperatura, y dijeron, si la humanidad no cambia, no durará más allá de 50 años. A mí me impresionó mucho esto. Esa no es la palabra de Dios. Dije que no iba a servir de otras cosas, pero bueno, no son profecías esto, no. Era un análisis de personas que están estudiando cómo va el planeta Tierra. También tenemos que hoy la tasa de natalidad es muy pequeña. Mucha gente que se casan olvidan de que el matrimonio es para manifestar el amor y también para procrear hijos. Yo digo, multiplíquense en el plan. Yo digo, tengan muchos hijos. Y hoy muchos no quieren tener ninguno, o uno y medio. Digo uno y medio porque no puede ser uno y medio. Algo de las estadísticas. Hay países que tienen un promedio de 2 hijos, o 1 y medio, 2 y medio. O sea, evidentemente. Y muchos no creen en eso, ya no quieren tener hijos. Y parece ser que el índice de mortalidad es más alto que el índice de natalidad. O sea, entonces, cuando vemos eso, quizá a mediano plazo, tenemos que ver también que van a venir unos riesgos muy grandes. Y como esto lo hacen muchas veces los países occidentales, que se llamaban antes cristianos, ahora los musulmanes están metiéndose también en Europa, pues tienen 5 o 6 hijos y están tomando también. Y es una manera de invadir. Antes lo hizo el Imperio Otomano y lo hicieron también
los musulmanes por la fuerza, con las armas, y ahora pues lo irán haciendo de esta manera por medio de la natalidad, que sería también un riesgo a cubrir, tener también la humanidad en que nosotros estamos viviendo en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, en el mundo, los riesgos que hay son enfermedades, guerras, elementos de la naturaleza, volcanes, terremotos, huracanes, tsunamis, por un lado. Por otro lado, falta de paz, angustia, desesperación, miedo y evidentemente ruina, porque el ser humano cuando se arruina él, ¿qué pasa? Se arruina lo demás. De la naturaleza se rebela contra el ser humano, que luego se rebela contra Dios que lo ha creado. Parece mentira que el perro conoce a su dueño, hasta los animales conocen a su dueño, y el ser humano a veces no conoce a su Señor, a su Creador, al que lo ha hecho, al que lo sostiene en sus manos, y lo niega. Es terrible la humanidad como está hoy. Bueno, voy a usar lo que dice la Virgen Santísima en algunos mensajes, como les había también prometido. No lo voy a leer todos los mensajes porque evidente, todo el mensaje leo la parte que me interesa para el tema que estoy tocando. Voy a tomar los últimos mensajes. 25 de marzo de este año. Dice la Virgen, durante años Satanás ha estado luchando en favor de la guerra. Esto lo dice la Virgen María. Ha dicho Satanás es fuerte. Lo nombra con bastante regularidad para decir Satanás está actuando. ¿Y ustedes? La palabra de Dios nos invita a vigilar y orar para no caer en la tentación. Y dice la Virgen, durante años Satanás ha estado luchando en favor de la guerra. La humanidad se encuentra en una encrucijada, dice la Virgen en el mes de marzo. ¿Qué es una encrucijada? Dos caminos, lo que leíamos en Deuteronomio 30. O el camino de la paz o el camino de la guerra, el camino de la vida o el camino de la muerte. Ajá. Y cuando escogemos la aprobación del aborto, 70, 80 millones de abortos al año, ¿qué camino está escogiendo la humanidad? Cuando escogemos el camino de la destrucción de la familia, base de la iglesia, ¿qué camino está escogiendo la humanidad? Hay alguien también ahora que están hablando, no sé si puedes volver otra vez a callar a la gente, porque hay alguien que está interrumpiendo, y disculpen la molestia. Me quita la inspiración, por cierto. Bueno, bendito sea Dios, lo hace sin mala voluntad. Esto lo dice la Virgen, estamos en una encrucijada. Y dice la Virgen, los invito a regresar a Dios, al camino del bien y a sus mandamientos para que estén bien en la tierra y para que salgan de la crisis en la que han entrado por no escuchar a Dios. O sea que la Virgen dice en este mensaje del mes de marzo que Satanás está luchando por la guerra. Uno. Segundo, que estamos en una encrucijada, un momento de tomar decisiones. Que estamos también en un momento de crisis, la humanidad, porque se ha apartado de escuchar la voz de Dios. Vamos ahora al mensaje del mes de abril, 25 de abril. Solo tomo esta frase, abro comillas. Los miro y veo que están perdidos. Me causó tristeza cuando la Virgen dijo eso. Por supuesto que no todas las personas están perdidas, pero muchos hijos de la Virgen están perdidos en la ignorancia, en el error, en la confusión, en el pecado, en la droga, en el mundo de la violencia, en el pansensualismo, en el satanismo, en el terrible, están perdidos. Vamos al 25 de mayo, el mes pasado. Dice la Virgen, la paz está deteriorada. Satanás quiere la tribulación. O sea, esto lo dice la Gospa. No son profecías que alguien da, no sé de quién, o qué sé yo, cuestiones apocalípticas. No, son mensajes de la Virgen que lo dice con amor. Lo dice en un contexto en que nos dice que está en tiempo de gracia. Esto es importante, está en tiempo de gracia, estamos en tiempo de gracia. Pero dice que tenemos que volver a los mandamientos, volver al Señor. La paz está deteriorada. Satanás quiere la tribulación.
Por lo tanto, que su oración sea aún más fuerte a fin de que todo espíritu impuro de división y de guerra sea silenciado. O sea, si la humanidad está en una encrucijada, en una crisis, en esa lucha contra Satanás, está perdido, está con la paz deteriorada, está en división, ¿qué conclusión sacamos? Saque usted la conclusión. ¿Estaremos en tiempos de riesgo? ¿Estaremos en tiempos de peligro? Hay algo importante que tengo que decir. Miren, todo esto está supeditado a que el ser humano reaccione. Por eso no crean en fechas. No crean en profecías que le dicen tal día, tal mes, en tal año, tal cosa, va a suceder esto, esto, esto. Eso Dios no obra así. Ni siquiera la profecía bíblica en general obra de esa manera. No lo crean. Cuando vengan esas cosas de esa manera y no hablen siempre también de la misericordia de Dios, del poder de Dios, no entren en pánico. No le crean a esas profecías que salen. Es un consejo que le doy yo. Ni las leo ni lo creo tampoco. Pero Dios sí nos habla a largo plazo, a mediano plazo y a veces a corto plazo, aunque para Él 1000 años son como un día y un día es como 1000 años. Pero me llamó mucho la atención, ya se lo leí, pero lo que decía la Virgen ahora el 25 de junio, el sábado pasado. Dice, yo estoy con ustedes en estos días en que Satanás lucha por fomentar la guerra y el odio. La división es fuerte. Y aquí está la frase que a mí me impacta. El mal actúa en el hombre como nunca antes. Oiga, lo dice la Virgen. El mal ha actuado a lo largo de la historia. Sí, a lo largo de la historia ha habido mucha cizaña, mucho mal, ha habido guerras y ha habido un montón de cosas. Pero es que la Virgen ahora dice que en este momento el mal actúa en el hombre como nunca antes. ¿Qué significa? Que como nunca antes la humanidad está cogiendo el camino equivocado. Como nunca antes la humanidad se aparta de Dios. Como nunca antes se ha hecho un Dios de la sexualidad mal usada. Como nunca antes se va contra la familia. Como nunca antes va con la violencia. Bueno, ya el Papa San Juan Pablo II habló de la cultura de la muerte. Acuérdense, hace unos años. Que el Papa dijera que la humanidad está escogiendo la cultura de la muerte. También el Papa Benedicto, no tengo aquí las citas, habló de las situaciones difíciles también que vienen para la humanidad, que están en la humanidad. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿La humanidad estará en riesgo? Decida usted ahora a la luz de todas estas cosas. Yo pienso, mis hermanos, que sí. Y miren, la Virgen en Medjugorje, pues digo, nunca ha dado fechas, siempre ha sido muy positiva, pero sí nos ha también dicho que estamos en tiempos difíciles, que hay que orar, etcétera, etcétera. Bueno, llegó a decir incluso que el demonio quiere destruir no solo al ser humano, sino también la tierra, la naturaleza. La Virgen nos ha dicho que si no nos volvemos al Señor y lo colocamos en el primer lugar, no tendremos futuro. Pero me impactó muchísimo cuando el 25 de diciembre de 1982, Mirjana tiene la última aparición diaria de la Virgen. Por eso que Mirjana es la mayor, aunque cuando aparece la Virgen, 3 tenían 16 años, 2 tenían 15 años y uno ya tenía 10 años. Pero la mayor, aun cuando tuviera los mismos años, unos meses más, era Mirjana. Y es la primera que no tiene las apariciones diarias. Después, por un tiempo, la Virgen se le aparecía el día 2 de cada mes. Y a la Virgen no se le aparece más que una vez al año, que es exactamente el día 18 de marzo, fiesta de su cumpleaños. Mira lo que le dijo la Virgen. Te elegí y te dije cuánto era necesario. Te confié el conocimiento de horrores Está que frisado. debes sobrellevar con dignidad. Piensa en mí, en cómo también derramo tantas lágrimas por eso. Debes siempre ser valiente. Entendiste enseguida mis mensajes
y asimismo debes comprender que ahora debo dejarte. Sé valiente. Y le revela el 10º secreto. Pero me llama la atención, porque es la palabra más fuerte que he sentido, junto con la última, de que el mal actúa en el hombre como nunca antes, que la Virgen le dijera esta palabra. Esto es auténtico, digo auténtico en el sentido que es el mensaje que dio la Virgen ese 25 de diciembre del 82. Dice, te dije cuanto era necesario, te confié el conocimiento de horrores que debes sobrellevar con dignidad. Estaba viendo el mensaje que ahora le dio la Virgen el día 18. Vamos a ver si lo consigo aquí en el celular. Y fue un mensaje bien lindo, porque mire, es que la Virgen nos dice esto. Vamos a decir, el que cumple los mensajes no tiene miedo. Ella ha dicho, el que ayuna no tiene miedo al futuro. Otra vez también ha dicho, el que ora no le tiene miedo al futuro. Entonces, todas estas cosas, yo no las estoy diciendo para infundirles miedo a ninguno de ustedes. ¿Por qué los videntes, aunque conocen unos 9 secretos, otros 10 secretos, tienen paz? Están comprometidos, pero tienen paz. Porque no están solos. Están en la mano de la Virgen. Porque Jesús está con ellos. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? El problema de esto, del riesgo, acuérdese, es para aquellos que no están en el arca de Noé. Es para aquellos que no están en el arca de la alianza, que es el corazón inmaculado de María, digámoslo de alguna manera, una nueva arca de la alianza. El que no está con Dios, el que no está en gracia de Dios, el que no ora, el que no ayuna, el que no lee la palabra, el que no cumple las piedritas, pobre de él. Pero aquel que lo hace no debe tener miedo. El corazón inmaculado de la Virgen triunfará. Pero si nos llama a comprometernos también con ella, ha dicho, recuerden que son todos ustedes importantes para el plan que yo tengo que llevar. Leo el mensaje que le dio la Virgen entonces a Mirjana el 24 el 18 de marzo. Queridos hijos, con amor maternal les invito a mirar a mi hijo llenos de fuerza, fe y confianza. Ábranle sus corazones y no tengan miedo, porque mi hijo es la luz del mundo y en él se hallan la paz y la esperanza. Por eso les invito nuevamente a orar por aquellos hijos míos que no han conocido el amor de mi hijo. Que mi hijo ilumine sus corazones con su luz de amor y esperanza, y que a ustedes, hijos míos, les fortalezca y les dé esperanza. Yo estoy con ustedes. O sea, los mensajes de la Virgen suelen ser muy positivos, pero una madre que enseña las cosas positivas a sus hijos y los educa en el camino de la libertad y del bien, no en el miedo, sin embargo, con una madre también les alerta a los hijos del peligro. Sí, cuanto más pequeños somos, pues más cuidado con esa bicicleta, cuidado no pase la calle, cuidado que está en rojo, cuidado con esa culebra que se ve allá, cuidado con ese... Y la Virgen, las madres nos enseñan también los peligros. Y la Virgen Santísima, que desde el cielo, con esa visión que Dios le permite tener de la humanidad hoy, nos está también alertando a nosotros y enseñando pues a escoger el camino del bien. Miren, hace años, y quiero concluir con esto porque me estoy alargando un poquito, es un texto, el último texto bíblico que voy a leer. Yo estaba orando ya hace varios años y el Señor en ese momento de oración me dio como una palabra como inspirada para mí. Está tomada del Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 31. Dice así: Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres, los hombres aquí son los seres humanos, que todos y en todas partes deben convertirse.
porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Repito algunas palabras. Pasa por alto los tiempos de ignorancia, anuncia ahora a los seres humanos, a los hombres, que todos, oigan, todos, usted y yo también, en todas partes deben convertirse. ¿Por qué? Ha fijado el día en que va a juzgar el mundo. Yo no estoy hablando aquí del fin del mundo. Solo Dios sabe. No estoy hablando ahora si tal fecha y no sé qué. No, no. Estoy hablando de qué está viviendo hoy la humanidad. Sé que el triunfo del Inmaculado Corazón vendrá. Me encantó mucho cuando el mes pasado le escuché a Sor Emmanuel hacer mención de un mensaje que no lo recuerdo, de la Virgen, que dijo que cuando se revelen los secretos, Satanás va a ser atado y no va a poder actuar. Maravilloso. ¿Cuándo se revelarán los secretos? No lo sé. Pero la Virgen hoy, y el Señor en su palabra, nos dice, oren, conviértanse, vivan en gracia de Dios, ayunen, frecuenten los sacramentos, no tengan miedo, comprométase también para ayudar al Señor en su reino, a la Gospa, a cumplir esta misión, porque si no se hace eso, la humanidad está en riesgo, en peligro, muy, muy, muy doloroso. Pero no tengan miedo. El que ora y ayuna, el que está con la Gospa, el que tiene a Jesús en su corazón, no tiene miedo. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias por escucharme. Hagan esta conferencia viral para que mucha gente pueda sentir el llamado del Señor a la conversión. Recuerden también de colaborar con la oración y también con su granito de arena, con el Florida Center for Peace económicamente. Se está haciendo una labor muy hermosa con todas estas conferencias y también de la colaboración que ustedes dan generosamente. La señora Adelita también me hace una colaboración para mí, para mi ministerio. Que Dios les bendiga ricamente de nuevo en el nombre del Padre, del Hijo